Está con nosotros ya nuestro siguiente invitado, con quien vamos a conversar acerca de las posibilidades de un terremoto en nuestro país y lo que se viene haciendo en nuestro país. El arquitecto José Sato, director nacional de Asuntos Tecnológicos del Colegio de Arquitectos del Perú, es nuestro invitado en este bloque. Arquitecto, bienvenido a La Luz en la Noticia, por favor. Muchas gracias por su presencia. Cuéntenos un poco, estoy viendo material sumamente interesante, 4 acciones para reducir el riesgo de desastres en tu barrio, y que entiendo que son acciones que vienen desarrollando ustedes de cultura preventiva, ¿verdad? Así es, yo también soy miembro de una ONG que se llama Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, y estamos desarrollando un programa de reducción de riesgos urbanos en el Instituto de Independencia, financiado por USAID, o sea, el gobierno de Estados Unidos, y con la Municipalidad Distrital de Independencia. Entonces, esta cartilla la hemos desarrollado porque estamos conscientes de que un sismo de gran magnitud puede ocurrir en cualquier momento en Lima, y para ello debemos estar preparados. Entonces, sí. Yo quería aprovechar su presencia, ingeniero. Un poco se especula, después de esto lo que ha pasado en México, se dice que estamos a punto nosotros de también ser víctimas de un sismo de unas magnitudes verdaderamente apocalípticas. ¿Qué hay de cierto en eso y cómo debemos interpretar nosotros el hecho que más de 270 años no haya un desfogue verdaderamente real? Efectivamente, estamos en un planeta vivo, entonces hay estos movimientos tectónicos son una expresión de la naturaleza, ¿cierto? De que estamos en un mundo, que estamos en el cual podemos vivir. Entonces, y estos movimientos ocurren de forma constante, en movimientos pequeños, pero también hay movimientos telúricos muy fuertes de gran magnitud, y ese es efectivamente el que el Instituto Geofísico del Perú ha pronosticado, ¿no? que va a haber de magnitud 8,5 o inclusive más. Ahora, arquitecto, se está trabajando de mal, o sea, porque la gente entiende que en cualquier momento nos puede suceder. Eso es convivir un poco con la muerte a la vuelta de la esquina. No deberíamos interpretarlo de esa manera, sino más que nada como cultura preventiva, ¿verdad? Efectivamente, o sea, si conocemos a qué peligros nos estamos enfrentando, en este caso un sismo de gran magnitud, debemos estar convenientemente preparados para poder responder adecuadamente, pero también hay labores de prevención, es decir, actuar antes de que esto ocurra, con planificación, el control urbano, evitar la ocupación de laderas de cerro, ¿no? Con invasiones, o lugares tan peligrosos como Lomo de Corvina en Villa El Salvador, que es una gran duna. Teníamos imágenes justo temprano del Lomo de Corvina, y no sé si las podemos poner, Giovanni, al margen del video que tenemos preparado, para que justamente a consecuencia de este informe, pues nosotros también nos comunicamos con el arquitecto. Por favor, si puedes poner las imágenes del Lomo de Corvina, que entiendo que es un lugar cuyas construcciones no solamente ante un tsunami están prácticamente al pie de la orilla del mar, sino han sido construidas en arena. Acá está, mire. Sí, el problema básicamente es que están construidas sobre una gran duna, entonces la capacidad portante del suelo es muy baja. Y también al hacer una zona de ladera, eso muy fácilmente puede deslizarse. Eso es algo que debemos evitar definitivamente. Es decir, con planificación deberíamos decir a la población dónde no debe ocupar y más bien ver los lugares donde sí es más seguro. Ahora, lo que a mí me parece gravísimo, arquitecto, es que ya hay gente viviendo ahí, que ya hay gente que tiene sus propiedades, sus viviendas ahí. ¿Y qué pasa en un sismo grado 7, por ejemplo, con esta gente y con sus casas? En primer lugar, puede haber rajaduras, ¿no? De las paredes. El cimiento, en primer lugar, va a sufrir, porque realmente construir sobre arena es muy diferente que construir sobre piedra, ¿no es cierto? Ahora, pero el análisis a veces un poco mediático es que va a desaparecer. ¿Tampoco es tanto así?
Bueno, en términos de probabilidades, el impacto va a ser muy severo. Va a ser muy severo. Sí, a eso sí, entonces. Podríamos llegar a colapso, viviendas inevitables y viviendas muy dañadas, ¿no? O sea, de todo hay una graduación en ese tema. Y qué duro es saber con tanta anticipación que hemos hecho las cosas tan mal. Y como si fuera poco geográficamente, está demasiado cerca al mar, un tsunami, y prácticamente está a tiro de piedra del mar, las viviendas, muchas de ellas. Serían, para el caso de las viviendas que están ya en la parte de abajo, ¿no? Claro. Acá, de acá se ve, mire. Sí, esas viviendas están bastante cerca. Claro, porque las olas de un tsunami van a sobrepasar inclusive la Panamericana, ¿no? Claro, pero ahí, por ejemplo, hay muchas viviendas que están cerquísima del mar. Así es, pero para eso ya la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina ha desarrollado los de evacuación mapas y todo. De dónde sería el área inundable de acuerdo a este sismo. Entonces, lo que hay que hacer ahí es que la población que pueda ser afectada por el tsunami tiene que evacuar a una zona más alta. Bien, cuénteme un poco, después vemos las otras imágenes, señor director, acerca del informe que tenemos. Cuéntenos un poco de las actividades que desarrollan con estas 4 acciones para reducir el riesgo de desastres, arquitecto. Sí, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es el conocimiento del riesgo, es decir, qué cosa es lo que nos puede afectar, los peligros. En el caso de, estamos estudiando los sismos, pero también puede haber otros elementos, ¿no? Vimos que Lima ha sido afectada también por lluvias intensas, por ejemplo, en el año 70, y los huaicos, ¿no? Los huaicos, inundaciones en las riberas de los ríos. Entonces, todo esto debe ser estudiado con anticipación y la población estar consciente de a qué se puede enfrentar. Entonces, siendo conscientes de esto, pues hay que desarrollar un plan familiar de emergencia. Esto involucra el conversar con la familia, ubicar los lugares seguros dentro de la vivienda, tener la mochila de emergencia. Una mochila que tiene que ser familiar, creo yo, no necesariamente tiene que tener una sola. Puede ser para 2 personas, puede ser individual inclusive, porque cada quien tiene sus necesidades. Claro. También, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las medicinas que cada uno debe tomar. Pero por lo menos una mochila tiene que haber por familia, por lo menos una, ¿no? Por lo menos, pero podrían ser, o deberían ser más, ¿no? De acuerdo a la cantidad de miembros que tengan. Entonces también, hablando de medicinas, pues también los primeros auxilios es un tema que hay que conocer porque si ocurriera este sismo de gran magnitud, la ayuda no llegaría en los primeros momentos, inclusive en los primeros días. Entonces la autoayuda va a ser muy importante en este sentido, ¿no? Entonces es importante estar preparado. ¿Cómo viene trabajando la ciudadanía? Porque puede haber mucha acción del Estado, que por cierto no la hay tanta. Acabamos de tener un enlace, por ejemplo, hace un par de horas con la frontera Ecuador-Perú, donde hay en estos momentos, ya a esta hora, ¿no, Violeta? A esta hora ya, a las 10:30, un simulacro binacional entre Perú y Ecuador, lo cual me parece sumamente interesante. Ayer conversamos con gente de la Municipalidad de Miraflores que tenía almacenes soterrados, que en caso de emergencia llegan ahí, pero son hechos, aparentemente son trabajos un poco aislados. El caso de ustedes en la ONG me parece que es un trabajo sumamente relevante e interesante. Pero hay una acción integral y hay una respuesta de la ciudadanía de acuerdo a la gravedad del asunto. Todavía no. Los desarrollos están dándose en la medida que las autoridades también lo asuman. Claro. Entonces, el caso de Independencia es particular porque estamos también apoyando, pero sí hemos tenido una buena receptividad de parte de los funcionarios, los gerentes y del mismo alcalde Iván Cifuentes en este caso. Y la idea es que este ejemplo pueda ser replicado por otras municipalidades también, ¿no? A nivel de Lima. Otro tema que hemos estado desarrollando es el de agua, saneamiento y higiene en emergencias. Hemos visto ahora con el Niño Costero como en Lima, con una interrupción de 3-4 días de agua, hemos sufrido de gran manera. Pero esto no va a ser comparable cuando hay este sismo, porque los servicios no... Las instalaciones del sistema no sufrieron daño, simplemente no hubo... Y se sufrió mucho, ¿eh? Claro, pero con un sismo sí va a haber daños a las redes de desagüe, las redes de agua, y eso va a significar pues realmente racionamiento o falta de agua por varios días, semanas, inclusive a veces meses, ¿no? Vamos a ver un informe que tenemos, arquitecto, justamente de zonas que están
que son con las posibilidades de poder, zonas de riesgo, de alta vulnerabilidad en situaciones no solamente de desastres como terremotos y también de huaicos, con algunos testimonios sumamente interesantes. Señor director, si tenemos las imágenes, por favor, para verlas. Adelante. Su casa no se va a caer. Posible, no, ojalá Dios quiera que Acá, no se caiga. vamos a escuchar los testimonios, por favor, Giovanni, para sacar algunas conclusiones, si podemos. Tendrían que ustedes estar acá, o sea, vivir, pasar la situación para que ustedes comprendan. Porque si no, lamentablemente no nos vamos a comprender. ¿Cuántos millones en daños materiales? ¿Cuántas vidas que se fueron? ¿A cuánto ascienden las pérdidas provocadas por la inadecuada ocupación del territorio debido a la ausencia de planificación y control urbano? Entre la actividad sísmica y el cambio climático por un lado y la ocupación de zonas inapropiadas para vivir, la precariedad de los materiales de construcción y la falta de acción de las autoridades por el otro, las cifras no disminuirán. En su búsqueda de un lugar donde iniciar una nueva vida, millones de peruanos han ocupado de manera desesperada pero informal zonas inundables, bordes de los ríos, laderas de los cerros y pendientes altas en las periferias de las principales ciudades del país, como consecuencia del centralismo en la asignación de inversión, la ausencia de oportunidades y la violencia terrorista. Y si de centralismo se trata, la capital del Perú es un gran ejemplo para comenzar. Se estima que más de 40.000 viviendas se han levantado solo en las laderas de los cerros de San Juan del Lurigancho, en la periferia de Lima. Aquí, entre esta cegadora neblina y al borde del abismo, las casas son depositarias habituales de piedras que descienden por efecto de esta llovizna. Un año, cuando llovió fuerte, se vino todas las tierras del cerro. Se entró a la casa y ya pues tenemos que estar sacando, escarbando ahí. Claro está que el desprendimiento de rocas es más penoso cuando es provocado por temblores, como las réplicas del sismo del 2007. La mayoría, como somos precarias, casas precarias, hemos tenido que salir a algún sitio descampado, porque como vivimos en las alturas de las piedras ruedan y caen sobre las casas y van rodando hasta la avenida. Miramos todo el cerro nomás que nos va a aplastarnos. Cuando hay sismo ya seremos víctimas del muerto ya fijo ya nosotros, porque no hay nada que nos protege, nada. Nada protegió tampoco a las ciudades más cercanas al epicentro, asentadas sobre suelos inapropiados. Si bien aquí en Ica los monumentos históricos aún lucen las huellas de la devastación, fuera del centro de la ciudad, los pobladores del Cerro Saraja también sufrieron las consecuencias del paso de la onda destructiva sobre esta zona de riesgo. La mayoría de las casas en ese entonces eran de quincha y adobe y casi que digamos en un 70% fueron demolidas por el terremoto. Nos encontramos prácticamente en lo que anteriormente era una duna. Aquí, sobre la inestabilidad y el peligro de este suelo arenoso, no solo se han levantado viviendas, sino una parroquia, una delegación policial y la escuelita del barrio. De cualquier modo, en Ica, el riesgo no solo lo propone la actividad telúrica, sino también las inundaciones. Definitivamente, arquitecto, vemos imágenes que nos dicen a ciencia cierta que en el caso de colapsar por un terremoto, la situación sería verdaderamente catastrófica, ¿o estoy siendo alarmista? Efectivamente, hay situaciones de riesgo en diferentes partes del Perú, por diferentes fenómenos naturales, y lo que debemos tener en cuenta es que tenemos que vivir en armonía con la naturaleza, no en contra de ella. Y eso significa pues no ocupar el cauce de los ríos, o el cauce de los huaicos, y también vivir en armonía con la naturaleza significa que cuando construyamos sepamos sobre qué estamos construyendo. Si vamos a construir sobre un arenal, vamos a tener que usar cimentaciones especiales, costosas, pero que nos van a asegurar
Porque la vivienda. la informalidad nos está llevando al caos, ¿no? Exactamente, y es una informalidad que lo que está haciendo es construir vulnerabilidades. En las áreas de cerro, por ejemplo, igualmente, ¿no? Si vamos a construir allí, deberíamos tener un estudio del suelo y construir muros de contención apropiados, pero eso no sucede en la práctica. Si bien es cierto, hay una gran necesidad de pobladores de bajos recursos, de un suelo sobre el cual construir, evidentemente las áreas de cerro, tal como se está haciendo, es un lugar no adecuado. Y más bien lo que hay que solicitar es que el Estado tenga políticas de vivienda, ¿no? Para personas de bajos recursos, y ¿no? acciones, en lugares adecuados, ¿no? Más y acciones concatenadas, creo yo, ¿no? La sociedad civil, la población, las autoridades. Esto que dice Defensa Civil, tarea de todos, no debe quedar simplemente en un eslogan. Verdaderamente Así todos es. debemos de comprarnos el pleito, ¿no? Sí, y el tema tal vez es más allá de lo que es defensa civil, que es prepararse para un eventual desastre, sino más bien ir hacia la prevención, ¿no? En lo que llamamos ahora la gestión de riesgo de desastres. En el Colegio de Arquitectos del Perú tenemos una subcomisión con este nombre, gestión de riesgo de desastres, que significa en la práctica actuar antes de que ocurra este tipo de eventos y actuar de forma responsable, planificada, ordenada. No porque, por ejemplo, si las autoridades no ejercen su control urbano de evitar las invasiones, el riesgo se va a ir incrementando, no solamente para esas poblaciones, sino para las que ya están asentadas. Entonces hay una responsabilidad de todos en general, definitivamente. en vista de toda esta situación que hemos visto en México, hemos visto también anteriormente en Chile, en Haití. Mucho por hacer, mucho por hacer. Sí, y entonces el llamado de atención es eso, ¿no? De que ante esta situación hay que más bien estar preparados adecuadamente, pero también actuar responsablemente y evitar pues estas situaciones de riesgo. Bien, arquitecto José Sato, le agradecemos su presencia aquí en La Luz de las Noticias, ha sido muy ilustrativo y nuestro agradecimiento como peruanos a todas aquellas autoridades y profesionales que estén haciendo algo por la cultura preventiva en nuestro país. Ha sido usted muy gentil, La Luz TV siempre en su casa, ¿ah? Muchas gracias. Nosotros vamos al siguiente bloque, un momentito, nos vamos al siguiente bloque con un documental sumamente interesante sobre feminicidio. Esto se llama Cuando muere el amor y creo yo que ha sido un esfuerzo sumamente interesante de un grupo de profesionales para poner en su real contexto